Bueno, ¿qué es lo que viene pasando específicamente con el mercado de soja? Más allá que hoy nos vamos a concentrar en este mercado, en el gráfico que les estoy mostrando están los precios de maíz y soja de los últimos 20 años en Chicago. De nuevo, ¿por qué muestro Chicago? Porque sigue siendo el gran mercado de referencia específicamente en lo que es soja y maíz. En este gráfico lo que me gusta mostrar es que hoy los precios, me voy a concentrar en soja, pero es importante que sepamos que los dos cultivos tienen una tendencia que siempre siguen prácticamente a la par. Si ustedes miran cómo evolucionaron los precios en estos últimos 20 años, cada vez que sube uno arrastra al otro y cuando uno baja arrastra al otro, justamente específicamente por el uso que tienen en común en lo que es consumo animal. Pero fíjense que podemos sacar varias conclusiones de este gráfico. Primero, estamos en niveles bajos históricamente. Estamos a niveles que no veíamos desde septiembre del 2020. Estamos con precios que parece que se van a quedar dentro de ese canal que podemos marcar lateral entre el 2014 y el 2020, que de resumen serían precios relativamente bajos, pero la buena noticia es que dentro de ese mismo canal lateral hemos visto niveles o una volatilidad o variaciones del mercado que nos dan oportunidades para los productores para vender desde los niveles mínimos a los máximos, en el caso de soja, de $90 por tonelada. Eso quiere decir que ya estamos en niveles mínimos, entonces cualquier baja desde estos niveles quizás le cueste más, que sea con fuerza, pero que quizás vamos a otra campaña de precios relativamente bajos. Así que en ese contexto creo que cuando uno habla con los productores es que alentaría a que tomen estos precios como referencia y después, si vemos sorpresas y vemos subas, que sean aprovechadas como oportunidad. Ese sería quizás el mensaje principal, ¿no? Estar atento a oportunidades. La volatilidad siempre va a estar. Como les decía, ya estamos prácticamente en los niveles mínimos. Yo creo que tenemos alguna chance de alguna baja adicional. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos que pueden hacer que esa baja en el corto plazo pueda ocurrir. ¿Qué está ocurriendo hoy en el mundo que afecta no solamente a los precios de soja, sino al precio, a la mayoría de los commodities, desde petróleo hasta también los granos? Estamos en una situación que, como para resumir, tenemos a la primer potencia global, digamos el líder global económicamente y políticamente, en una situación de generar una especie como de parálisis en la economía hasta que determine cómo finalmente queda todo este sistema de guerra comercial con los distintos socios comerciales que, digamos, este año la particularidad que tuvo, a diferencia de su presidencia anterior, es que en este caso fue contra todos los países, no solamente contra sus propios socios comerciales. Esto obviamente genera esto que les digo, una especie de parálisis de la economía que hace que los precios en general no puedan tener fuertes subas porque no se sabe cómo va a continuar esa oferta-demanda. Quizás lo más importante en este cuadro y relacionado con lo que nos afecta directamente en este caso a los precios de los granos y en el caso de soja, es ver cómo quedaron las tarifas por ahora de aranceles de importación de productos de Brasil y de India hacia Estados Unidos. Son dos grandes jugadores, especialmente en el caso de Brasil y específicamente en el caso de soja y maíz, que tenga este nivel de aranceles con respecto a los productos de importación de Estados Unidos, hace que pensemos que Brasil pueda también tomar una especie de represalia y veamos que hay alguna disputa en la comercialización entre esos productos. Específicamente en el caso de soja, también vemos que con China tiene un arancel de importación que por ahora está en 30% y están definiendo cómo van a seguir esa guerra comercial. Ahora, cuando veamos los gráficos específicamente de soja, vamos a ver una gran particularidad que también hace que digamos, como un elemento, si quieren, bajista para la soja en Chicago, es que
en lo que va de la campaña, China no compró ni un solo kilo de soja desde Estados Unidos, sigue comprando todo desde Sudamérica, principalmente de Brasil, y eso es lo que también le da como una especie de techo a las posibles subas en Chicago. En este momento están tratando de negociar cómo sigue esa guerra comercial, pero es muy llamativo que todavía no haya comprado un kilo de soja, así que eso le pone quizás algún techo a las posibles subas en el corto plazo. No solamente Trump ha ido con la guerra comercial, sino que también está tomando decisiones en la mayoría de los conflictos bélicos a nivel país. ¿Cómo viene específicamente la demanda de oferta? La oferta-demanda de granos, en este caso, en un contexto de la primer potencia con estas guerras comerciales y en un contexto en el cual la segunda potencia global, que es China, viene con un crecimiento de su economía que está muy lejos de lo que podíamos llamar prepandemia, las famosas tasas chinas. Antes de pandemia, algunos años antes de pandemia, hablábamos de niveles de tasas chinas de 8-7% de crecimiento de su economía y venimos de varios años en donde post-pandemia China no logra superar ni siquiera el 5% de crecimiento de su economía. Eso obviamente que también tiene un efecto en la evolución de los precios que vimos, que podemos pensar que puede ocurrir. La gran pregunta es, ¿China dejó de comprar alimento, no compra más alimento, no compra soja? No, la realidad es que sigue comprando todo, está comprando niveles récord, por ejemplo, de carne, pero específicamente lo que es soja, pasamos de una situación en la cual China cada año incrementaba sus importaciones de soja a niveles de un 8-11%, muchos años de ese nivel de incremento, y ahora venimos de campañas en las cuales el incremento de importación de soja de un año al otro no supera el 2%. Y esta campaña, de acuerdo a datos de China, no habría un incremento de importación de soja, sino que habría un decrecimiento, o sea, una caída. Entonces, eso es lo que también le pone quizás un techo a las posibles subas de los precios en Chicago y creo que es importante tener en cuenta. O sea, un mundo con las dos principales economías definiendo qué es lo que pasa con el resto del mundo. Eso como grandes macros, si quieren, de lo que está pasando a nivel global. Cuando vamos específicamente a soja, y ese gráfico que les mostraba al comienzo de 20 años lo pasamos a un año, podemos ver que la flechita roja fue aproximadamente el 20 de junio. La soja desde ese momento no dejó de caer hasta, creo que fue el 10 de agosto, perdió en Chicago un 8% de su valor en Chicago. Y vemos que salió un reporte de oferta-demanda de USDA en agosto que fue muy sorpresivo para soja, que generó una recuperación importante de precios, pero como pueden ver, no llegamos ni siquiera a los niveles que teníamos el 20 de junio. Ahora vamos a ver por qué se generó esa suba de precios en los niveles de Chicago y después vamos a ir obviamente al plano local. ¿Qué quiero decir con esto? El gráfico de comienzo sigue intacto. Los precios, más allá que hayan tenido una recuperación en estos últimos días de agosto en Chicago, siguen estando en los niveles mínimos desde el 2020. ¿Qué es lo que mostró este reporte sorpresivo de oferta y demanda de USDA de agosto? Mostró que, si bien el mercado ya sabía, y esto quizás es algo que se espera que se pueda repetir también en Argentina, ¿no? Quizás, igual todavía tenemos tiempo para que se defina, lo que pasó en Estados Unidos es que se sembró menos hectáreas de soja, el mercado ya lo sabía. ¿Qué mostró este reporte de USDA? Sorpresivamente agregó o sacó 1 millón de hectáreas más al 1,4 millones de hectáreas que ya había sacado en reportes anteriores, dejando una siembra en Estados Unidos de 2,5 millones de hectáreas menos que la campaña pasada. Y bueno, y eso genera obviamente una expectativa de menor producción en ese país y una caída de los stocks finales. En general, históricamente, cuando en Estados Unidos tenemos una caída de stocks, fíjense que de todas maneras, más allá de la caída de 2,5 millones de hectáreas sembradas, la caída de la producción no es
tan significativa, son 2 millones de toneladas, pero lo más importante quizás para cuando evaluamos qué es lo que puede pasar con los mercados, es que la relación stock-consumo en ese país cae al 6,6%, o sea, menor que la campaña anterior. Cuando uno, para los que están del otro lado y que hace mucho que siguen los mercados y demás, en general cuando nosotros veíamos un gráfico de stock consumo y de stock consumo y precios en Chicago, cualquier relación por debajo del 10% nos generaba expectativas que los precios iban a subir fuerte. Esto no está ocurriendo. Fíjense que la campaña pasada ya fue baja, o sea, fue 7,5, sigue bajando y de nuevo, si bien los precios recuperaron, siguen estando en niveles mínimos. ¿Qué es lo que hace que esa relación que antes funcionaba tan bien no esté funcionando de la manera que podíamos pensar en la historia? Ahora vamos a pasar, después les contesto esa pregunta, pero un dato que también me parece importante, relacionado también con lo que les mostraba, cómo se mueven soja y maíz. Fíjense lo que viene pasando con la harina de soja en Chicago. Un dato fundamental, la harina de soja es nuestro principal producto de exportación en Argentina, es nuestro principal generador de divisas a nivel país. ¿Qué es lo que viene pasando a nivel internacional? Este es el gráfico de 20 años. Fíjense que la harina de soja llegó a estar en niveles mínimos desde el 2016. La buena noticia, por eso lo puse como una alerta como para nuestra economía. Nuestro principal producto de exportación está en niveles mínimos históricos, eso no lo tenemos que dejar de tener de dato. La buena noticia, si quieren, es que este es el gráfico de un año de la harina de soja en Chicago, que también prácticamente desde ese reporte de oferta-demanda ha empezado a recuperar terreno. Así que quizás eso es una buena noticia para nuestras exportaciones y esta tendencia sigue revirtiéndose. Ahora, ¿qué es lo que está pasando o en qué ciclo de cultivo está esa expectativa de producción que está diciendo Luzda? Ya prácticamente ya empezó, ayer salió un reporte que muestra que el 4% de la soja ya empezó a estar en caída de hojas, con una condición de cultivo de 69%, bueno, excelente, o sea que viene bien. ¿Y qué es lo que mostró el resultado del ProFarmer Crop Tour, que fue la semana pasada? Mostró una producción esperada para Estados Unidos que es algo menor a lo que dijo Luzda. Entonces, quizás acá se suma como otro elemento potencialmente alcista, menor producción inclusive que la que esperaba Luzda. De todas maneras, con cultivos que en general vienen muy bien. Así que, como ven, el mercado no es que vuela en Chicago, pero logra mantener esa recuperación. ¿Por qué les decía yo que con una relación de stock-consumo tan baja en Estados Unidos, la soja no vuela y no logra salirse de los niveles mínimos del 2020? Entre varias razones, incluido lo que les comenté al comienzo de la guerra comercial, cómo viene importando China y demás, tenemos un jugador que no hay manera que no tengamos en cuenta en este nuevo mundo que tenemos, y yo siempre lo represento como un elefante, y obviamente es Brasil. El crecimiento o el nivel de producción que tiene Brasil está muy por encima inclusive del nivel de producción que tiene Estados Unidos. Recuerda que estábamos hablando de 116 millones de toneladas, 115 de Estados Unidos. Estamos hablando, son datos que seguramente todos ustedes ya lo saben, de que Brasil ha tenido una producción de 170 millones de toneladas, o sea, estamos hablando de 115 millones en Estados Unidos, y quizás lo más bajista o lo que le sigue poniendo techo a esas posibles subas es que se espera que la nueva campaña en Brasil sea inclusive mayor en producción. Hay consultoras que hablan hasta de 180 millones de toneladas, o sea, está todo por verse porque todavía no se sembró, pero son datos que nos ponen el techo a esas posibles subas de precios. La, entre comillas, buena noticia es que lo que viene haciendo Brasil es que a medida que tiene más producción, tanto de maíz como de soja, aumenta su uso doméstico. Tienen un altísimo consumo doméstico. Entonces, entre comillas, la buena noticia es que por lo menos toda esa exportación no nos compite en soja. Pero la no tan buena noticia, que creo que es importante que sepamos, es que al aumentar su mandato de biodiesel,
en Brasil, eso quiere decir que van a moler más soja y que van a producir más harina de soja. Entonces, eso creo que es una alerta a nivel industria local, porque nos va a generar más competencia también con la harina. ¿Qué es lo que viene pasando en Brasil? Este es el incremento de área en las últimas campañas. Estamos hablando que en la 2015-2016 sembraban 33 millones de hectáreas, o sea, cuando uno mira por qué Brasil tiene esa producción y Argentina tiene la que tiene, son muchas las causas, pero una obvia es que tienen muchísimas más hectáreas, una de las razones. Se espera un incremento para la nueva campaña, y acá es donde quería meter lo que estaban ustedes hablando, ¿no? ¿Por qué Brasil tiene esa producción impresionante? Por un lado tiene más agria, por otro lado no tiene retenciones, que son $100 por tonelada, pero por otro lado también tiene una ley de protección intelectual que justamente se cumple mucho y favorece también a ese desarrollo que han tenido. Entre comillas, ¿qué es lo que viene pasando? O quizás para la próxima campaña nos puede dar alguna buena noticia en que no sigan creciendo en producción los brasileros. Fíjense, esta es la variación en el incremento en el área sembrada. Fíjense que desde el 2021, que tuvieron un incremento casi un 7% de área, empezaron a bajar ese incremento y hoy se habla de un incremento solamente del 1,5% en el área. Obviamente en Argentina no cierran los números, en Brasil, más allá que ellos no tienen retenciones, tampoco le cierran tanto los números, entonces el incremento de área va a ser menor, pero van a sembrar más soja. ¿Cuánta soja? Como para ir al mercado local, ¿no? En resumen, el contexto internacional puede dar chances de volatilidad cuando veamos realmente cuánto cosecha Estados Unidos, pero ya prácticamente nos vamos, ya en el Delta, por ejemplo, empezaron a hacer algunas cosechas tempranas. Entonces, si alguien pensaba en un mercado climático, prácticamente ya pasó, digamos. Podemos ver algún susto adicional, pero por ahora eso no ocurre. ¿Qué puede hacer que suba? Es que principalmente haya un acuerdo entre Estados Unidos y China y que China empiece a comprar esa soja de Estados Unidos y veamos alguna suba en el mercado de Chicago. Cuando vamos a el mercado local, ¿cuánta soja disponible queda para hacer negocios? Que me parece que está bueno por ahí para todos los distribuidores, justamente para generar negocios hacia adelante. Bueno, entre comillas, la buena noticia es que queda mucha soja. ¿Cuánta soja queda sin compromiso? Yo acá puse cuánto hay negociado, o sea que está vendido, o sea que tiene un negocio ya sea a precio o a fijar. ¿Cuánto hay negociado de la campaña 24-25 que para redondear fueron 50 millones de toneladas? Hay 30 millones de toneladas. Quiere decir que, de las cuales 25 tienen precio, pero quiere decir que hay todavía 20 millones de toneladas de soja que están en manos de los productores, que tienen la posibilidad de generar algún negocio pensando en ventas de insumos y de semillas y demás hacia la nueva campaña. ¿Pueden los niveles locales tener alguna suba más allá de lo que ocurra en Estados Unidos? Yo creo que es posible, o la buena noticia quizás es que se puedan mantener estos niveles y que veamos un mercado bastante demandado localmente. ¿Por qué? Porque de ese cuadro que yo les hice, las 30 negociadas, hay 25 con precio, o sea, esas ya tienen precio, y la exportación y las industrias tienen vendidos o tienen declaraciones juradas de ventas al exterior entre harina, aceite, soja, o sea, el equivalente soja en 28 millones de toneladas. Eso quiere decir que hay una necesidad digamos, de la industria de la exportación, que los productores o vendan más cantidad de soja o que fijen esa cantidad de soja que tienen comprada. Así que yo creo que eso le puede dar cierto sostén a los precios locales, independizándose en cierta manera de lo que pueda pasar con los precios en Chicago. De todas maneras, de nuevo, nuestros precios de referencia surgen o son los niveles en Chicago, los niveles a partir de los cuales surgen los valores FOB, así que tanto no nos podemos independizar, pero creo que podemos tener un mercado con una demanda que va a seguir siendo activa para que los productores vendan soja. Así que para los que son productores o que tienen sus clientes productores, que todavía les queda soja, el corto plazo
la realidad, ¿por qué esa puja creo que va a seguir siendo interesante? Porque el productor que necesitaba plata ya vendió en su momento, así que no es que está urgido de salir a reventar la soja, mientras que los compradores sí siguen necesitando en cierta forma que o les vendan nueva mercadería o que les fijen esa mercadería. Así que yo creo que esa puja puede hacer que los precios locales, en cierta manera, de los disponibles puedan seguir en niveles como los que estamos teniendo ahora. Mediano plazo, producción de Estados Unidos ya prácticamente está definida, pero podemos tener alguna volatilidad. Lo que les dije, que China y Estados Unidos acuerden y China empiece fuertemente a comprar soja en plena cosecha de Estados Unidos, y seguir de cerca qué es lo que pasa con Brasil. ¿Por qué? Porque se espera un aumento de área, pero también hay más cantidad de soja que todavía queda por vender en ese país, más la soja argentina. ¿Estoy bien, Belén, con el tiempo? Ok. ¿Qué es lo que pasa con la nueva campaña? Estamos en los casi 300. Si bien cuando sacando los números no es un valor que genere, digamos, márgenes, en algunos casos no son positivos, en otros, dependiendo de la zona, puede generar algún margen positivo. Es un número que en muchos casos los productores, los que empiezan a trabajar desde temprano para poner pisos, están empezando a mirar como objetivo. La realidad es que entre $296, que está el que cerró ayer la posición mayo en el ex-MAT Barrofex en el A3, y 300, yo creo que si a un productor le gustan los 300, por $4 no me quedaría sin empezar a poner piso, ¿no? Obviamente con coberturas flexibles, eso quiere decir buscar o bien hacer un put sin comprometer nada de mercadería, o empezar, hay empresas que ya saben cómo va a ser su plan de siembra y ya empezaron a hacer ventas forward o futuros a esos niveles. La recomendación sería que se cubran igualmente al alza, no solamente por algún cambio en el mercado internacional, ponen esa volatilidad que les dije al comienzo, la soja en su recorrido de precios relativamente bajos puede tener alguna suba. Y por el otro lado, tener en cuenta que más allá que hoy parece casi imposible que vuelva a haber una reducción en los derechos de exportación para la nueva campaña, en el precio actual hay $100 por tonelada de derechos de exportación. Eso quiere decir que cualquier pequeño cambio que haya a futuro puede tener un impacto también en los precios. Así que recomendaría que para quien le gusta o quiere empezar a poner pisos, se cubra también al alza, no solamente por lo que pueda pasar en el mercado internacional, sino también por el mercado local. ¿Cuál es el tipo de cambio como una referencia a mayo 26? Bueno, casi 1.700. Es una referencia solamente, esto no quiere decir que ese vaya a ser el valor, pero es una referencia que hoy podemos tener. El gráfico de comienzo de la charla de 20 años en Chicago lo podemos trasladar a en precios de soja mayo también en los últimos 20 años, y como ven también estamos con precios locales que están dentro de ese canal que podemos marcar entre 2014 y 2020, o sea, son precios bajos en relación a los máximos que hemos tenido en 2022, pero si uno mira, hemos tenido muchos años de precios mucho más bajos. Entonces creo que es importante también ver digamos, la película completa, ¿no? Más allá, y siempre el recordatorio que más allá que el número no cierre, la realidad es que asegurar o cubrir costos o digamos, poner alguna especie de piso siempre es una buena alternativa, porque si hoy en algún caso los márgenes no cierran, no se olviden que si hay una baja por un excedente de oferta, porque no reactiva la demanda y demás, esos números pueden dar negativos y realmente arrancar un año mucho peor. Así que miraría esto como una referencia, y el que busca los 300 por $4 no los dejaría de tratar de capturar. Entonces, como para ir resumiendo, para la 25-26, el corto plazo, no estuvimos viendo qué es lo que pasa con el maíz. El USDA, así como mostró un escenario un poquito más alcista para soja, mostró un escenario muy bajista para maíz, con una expectativa de producción de 425 millones de toneladas en Estados Unidos.
si el maíz no tiene chances de subir, recuerden el gráfico del comienzo, la soja tampoco, digamos, va a tener muchas posibilidades de suba. Y en el corto plazo, cualquier suba que veamos por la volatilidad propia del mercado, por alguna de las noticias que les dije que le pueden dar alguna suba, yo creo que por un lado son oportunidades para ir poniendo esos pisos, para ir haciendo nuevos negocios, para ir haciendo canje de nuevos productos, para no endeudarse en las condiciones actuales que tenemos. Y ¿por qué digo que podemos ver techos? Porque cada vez que hay alguna suba, tanto los productores brasileros como los argentinos venden. Y por el otro lado, los productores, los farmers en Estados Unidos prácticamente no han vendido nada. Entonces, cualquier suba que veamos para mí es una oportunidad y puede durar poco por esto, porque muchos salen a vender en Estados Unidos, en Brasil y en Argentina. Un dato, en Brasil, los brasileros la disponible ya la tienen vendida cerca de un 80% y ya empezaron a vender fuerte la 25-26. Y en el mediano plazo, en realidad es que Estados Unidos viene bien. El fuerte de la cosecha de soja podemos decir que es octubre-noviembre. Cuando nos querramos acordar ya vamos a estar prácticamente ahí. En breve vamos a empezar a hablar no solamente de la siembra de Argentina, sino también de Brasil. Recuerden que Brasil tiene una capacidad de siembra terrible, de siembra de cosecha. El año pasado ha llegado a sembrar, no sé, como 8 millones de hectáreas en una semana. Entonces, si llegamos a ver alguna noticia de retraso en la cosecha y los precios suben, es una oportunidad porque después, cuando tienen las condiciones, avanzan fuerte. Y puse como un asterisco. Ojo que más producción de Brasil, más uso de biodiesel en Brasil, es más harina compitiendo para Argentina. A nivel productor no es que nos afecta directamente, pero es un elemento como industria, como país que tenemos que tener en cuenta. Para ya cerrar, el contexto global y local sigue siendo totalmente desafiante. Corto plazo, cualquier suba, creo que son para hacer ventas de oportunidad. Y en esta campaña, todas las campañas creo que es importante apuntar a un buen rendimiento de arranque. Yo creo que esta va a ser fundamental, poner tratar de controlar todas las variables que sí se pueden controlar desde la parte productiva. Ahí está también la calidad de la semilla, ¿o no? Es fundamental. Así que yo creo que todas las campañas es importantísimo lograr una buena base productiva. Esta va a ser mucho mayor porque tenemos un contexto económico local que genera incertidumbre como mínimo y un mercado internacional que realmente parece difícil que veamos fuertes subas de precios. Así que apuntaría todo a asegurar una buena base productiva y obviamente después ir enfocándome a todo lo que es la parte de precios. Resumiendo, estar muy atentos a las oportunidades para los productores, para sus clientes y aprovecharlas porque en general esas oportunidades sabemos que duran poco. Así que, bueno, gracias Neogen, espero que se cumplan las proyecciones de aumento de área y bueno, eso es todo por ahora. Gracias. Bueno. Perdón. No, está bien, Paulina. Gracias, Paulina. Súper interesante, creo que lo último, el P por Q refleja un poco la situación, ¿no? O sea, un P que parecería que no tiene mucho o tiene algo de techo, entonces sí, hay que enfocarse en el Q y obviamente en el Q están todas las variables productivas y de controles de riesgo y mitificaciones, lo cual obviamente una semilla, en este caso para el caso nuestro, es importante para elevar el rinde y tener más Q, ¿no? Totalmente. Así que me quedo con esa ecuación, hay mucha información también para desgranar ahí, pero bueno, le damos un minuto de tiempo para hacer el cambio. Nuevamente gracias, Paulina, y pasamos ya con el equipo de desarrollo para hablar de productos. No fue suerte, fue visión, fue decisión, fue coraje. Hace un tiempo una nueva generación de productores se animó a probar algo distinto, una nueva genética. Hoy esa elección está marcando la diferencia y las variedades de soja de Neogen están alcanzando los rindes más altos del mercado. Y eso no se improvisa, es el resultado de apostar a tiempo, de confiar en lo que viene, de tener ese gen que no se conforma con lo mismo de siempre. Vos también podés dar ese paso. Sembrá la variedad de soja de Neogen que mejor se adapte a tu campo. Neogen, nuestra genética, tu ADN.